Dicen los viejos del pueblo que todo cambió aquel año extraño de sequía, cuando hasta los perros dormían con la lengua de fuera y los rezos parecían perderse en el aire caliente, sin encontrar oído en el cielo. Me llamo don Nicolás Aguirre, y estos huesos ya pasaron de los 60. Pero juro por la Virgen que jamás vi tiempos tan callados en Santa Magdalena, una aldea perdida entre los cerros de Guerrero, donde el polvo se cuela hasta en los sueños. Yo no siempre fui el viejo de la banca, ni el testigo resignado. No. En 1993, cuando llegó el padre Julián, recién salido del seminario en Chilapa, la vida aún palpitaba en la plaza. Niños jugando a la pelota bajo el laurel, doña Lupita vendiendo tamales de elote con la voz más fuerte que la campana, los domingos llenos de misa y guitarras desafinadas. Pero con los años, todo fue menguando. La migración, la violencia en la carretera, los hijos que se fueron pa'l norte, y la fe, esa también fue adelgazando como la luna vieja. La parroquia de Santa Magdalena era un templo blanco, pequeño, encaramado en una loma sobre el río seco. Al fondo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya medio desgastada por el tiempo y las velas. Allí, el padre Julián quedó a cargo, y aunque joven y sonriente, la soledad fue metiéndosele en el alma igual que el frío de enero en los huesos. Yo veía cómo él intentaba mantener viva la llama. Organizaba procesiones, invitaba a los niños a catecismo, se esmeraba en los altares, cuidaba los detalles. Pero cada vez venía menos gente. Hasta doña Carmen, la más devota, empezó a rezar desde casa porque le dolían las rodillas. Una tarde, recuerdo que lo vi sentado bajo el árbol de zapote mirando las manos. Me acerqué y me soltó, bajito. «Don Nicolás, ¿cree usted que la Virgen aún nos escucha?» «Padre, la Virgen nunca se va», le contesté, aunque por dentro dudaba también. Pero él solo sonrió triste, como resignado. Los días se volvieron idénticos. Amanecer, misa casi vacía, limpiar el altar, visitar a algún enfermo, rezar solo. La iglesia era un eco de otros tiempos. Se sentía un peso en el aire, una melancolía de esas que no se quitan ni con tequila ni con música de trío. Fue en ese ambiente, una noche de junio, cuando todo comenzó a cambiar. El padre Julián, derrotado por el cansancio y la duda, decidió hacer una novena secreta ante la Virgen, sin avisar a nadie. «Por favor, madre», decía, «dame una señal, aunque sea pequeña, para saber que no estoy solo». 9 madrugadas subía él la loma con su farol y el rosario, mientras el pueblo dormía. Prendía una vela, dejaba flores del campo, cantaba bajito un viejo himno, limpiaba los bancos, preparaba el altar como si esperara visitas, aunque nadie llegaba. Al tercer día de la novena, lo vi pasar por la plaza con la guitarra bajo el brazo, entonando una canción vieja que me enseñó mi abuelo. «Madrecita, míranos con ojos de compasión, que este pueblo tuyo hoy pide bendición». La voz le temblaba, pero había esperanza. Así pasaron los días. En el 7º, mientras limpiaba los pies de la Virgen, esos pies pequeños, polvosos, que nadie miraba, sintió un nudo en la garganta y lloró. «No es solo polvo, es el olvido», pensó. Yo juro que esa tarde el aire olía a pan recién hecho, aunque nadie cocinaba. El 8º día, la madrugada era fría como pocas. Las calles vacías, ni un gallo. Julián preparó el altar con flores silvestres, un paño blanco, el cáliz de plata que solo se usaba en fiestas grandes. «Mañana será diferente», murmuró. Y así llegó el 9º día. El pueblo callado, la loma envuelta en neblina, y el padre Julián vistiendo la túnica blanca, nervioso como nunca. Encendió velas, quemó incienso de mirra y rosa, colocó el mejor vino que guardaba, traído de un rancho lejano por don Martín, y horneó un pan humilde con sus manos. Antes de empezar la misa,
sintió la necesidad de limpiar de nuevo los pies de la Virgen, pero esta vez no era por descuido, sino por amor. Se arrodilló, mojó un trapo, frotó el yeso frío y sintió una paz rara, como si una mano invisible lo abrazara. Nadie llegó a la iglesia. Nadie, salvo la Virgen, decía él. A las 7 en punto, comenzó la misa. El sol filtraba rayos dorados por los vitrales agrietados. El incienso llenaba el aire. El padre sentía una presencia, algo que no se explica, una compañía silenciosa. En la consagración, al elevar el cáliz, sus manos temblaron. Dio un paso y de pronto tropieza, y el cáliz de plata vuela de sus manos. El vino rojo salta, baña el altar lateral y va a dar justo a los pies de la imagen de la Virgen. Silencio. Un silencio denso, como si el tiempo se detuviera. Julián cae de rodillas, avergonzado, suplicando perdón. Al levantar la mirada, ve el vino derramado. No es solo mancha, es una rosa perfecta, formada en el mármol, justo a los pies de la Virgen. Y entonces, el aire se llena de un aroma a rosas tan fuerte que parece imposible, y el sacerdote siente, dice él, un calor suave, como un manto que lo cubre. No hay voces, no hay luces, solo una paz infinita. Así termina la primera parte de esta historia, y apenas comienza el rumor de milagro. Dicen que cuando Dios quiere mover montañas, no lo hace con trueno ni relámpago, sino con el susurro de una madre o el llanto de un niño. Aquella mañana, cuando el padre Julián quedó de rodillas frente al altar, el aroma a rosas llenó la iglesia como si fuera jardín, en pleno julio. No era perfume barato, ni las flores del campo que solíamos traer en las fiestas. Era el olor puro, fresco, profundo, como el que a veces brota entre las piedras después de la lluvia. El sacerdote se quedó ahí largo rato. Nadie sabe si fueron minutos u horas. Afuera, el sol apenas empezaba a asomarse por encima de los cerros. Yo, don Nicolás, llegué temprano a la plaza, costumbre vieja cuando aún tenía panadería, y vi al padre salir del templo, ojeroso, con el alba revuelta y las manos aún temblando. Le pregunté, ¿todo bien, padre? Solo sonrió raro, como si estuviera viendo un secreto que no podía contar. Ese mismo día, mientras el pueblo seguía medio dormido, sucedió lo que nadie se esperaba. Dicen algunos, yo lo vi, que llegó doña Estela corriendo desde la barranca, descalza y despeinada, con un niño en brazos. El chiquillo, Santiago, ardía en fiebre desde hacía días. No comía, no hablaba, y el centro de salud estaba cerrado. Padre, ayúdeme, por favor, ya no sé qué hacer. La iglesia olía a rosas. El vino seguía en el suelo, dibujando esa rosa perfecta a los pies de la Virgen. El padre Julián, lo juro, no dudó ni un instante. Señaló el altar lateral. Ponlo aquí, junto a la madre. Doña Estela acostó al niño sobre la banca, con el rebozo cubriéndole los pies. Julián se arrodilló, tomó el rosario y empezó a rezar. Primero bajito, luego casi gritando, como si luchara con el mismo cielo. Virgencita, tú que entiendes el dolor de una madre, escucha su clamor. Si es voluntad de tu hijo, devuélvele la salud. El silencio pesó. La brisa se coló por la puerta. La mancha de vino en el suelo parecía brillar bajo la luz de las velas. Y entonces, el niño abrió los ojos. «Tengo sed, mamá», susurró. Doña Estela se arrodilló, llorando. Apretó al niño contra el pecho. «¡Milagro! ¡Milagro!», gritó alguien en la puerta. No hubo luces, ni campanas, ni ángeles descendiendo del cielo. Solo un niño que volvió, una madre que lloró y un pueblo que tembló de asombro. Desde ese día, la noticia corrió como pólvora. Primero, la vecina de doña Estela, luego la señora Carmen, después los niños que jugaban a la pelota en la plaza. Pronto todos en Santa Magdalena supieron que algo había pasado en la iglesia.
Dicen que el padre tropezó, que el vino formó una rosa en los pies de la Virgen y que el niño Santiago sanó. ¿De veras? Eso cuentan, y que huele a rosas, aunque no hay jardín. La gente empezó a llegar. Al principio, tímidos, entrando de puntitas, mirando la rosa de vino, tocando el altar, murmurando oraciones nuevas y viejas. Doña Lupita, la de los tamales, puso una vela junto a la mancha. Un niño dejó una carta doblada. Virgencita, cuida a mi papá en el rancho. Y cada día el aroma seguía allí. Nadie podía explicarlo. El padre Julián se volvió testigo más que protagonista. A veces, de noche, lo encontraba sentado en la última banca, mirando la mancha en el suelo. ¿Por qué a nosotros, don Nicolás?, preguntaba. Tal vez porque este pueblo nunca deja de rezar, aunque sea en silencio, padre. ¿Y si todo es coincidencia? ¿Y si no? Los domingos, la iglesia empezó a llenarse de nuevo. Llegaban de ranchos lejanos, de pueblos con nombres que ni yo conocía. «Venimos a ver la rosa, padre», decían. Algunos venían cojeando, otros en burro, otros con niños en brazos y ojos llenos de esperanza. Los bancos nunca alcanzaban. La plaza se llenaba de murmullos, rezos, cánticos desafinados y risas de niños. Hasta los perros parecían entender que algo había cambiado. Un día, llegó un camión desde Tixtla. Del vehículo bajó una pareja con flores frescas y cara de cansancio. Se arrodillaron frente a la Virgen. Lloraron en silencio. Después la señora me dijo: «Mi hijo desapareció hace un año. No vengo por milagros, solo quiero sentir que alguien lo cuida allá arriba». Dejaron un dibujo de su hijo a los pies de la imagen. Y el aroma a rosas, más fuerte que nunca. Algunos rezaban, otros callaban. Un muchacho, de esos que antes andaban en líos, vino una tarde, dejó una medalla y susurró: «Si eres de verdad, Virgen, ayúdame a cambiar». A los 3 días, ya no cabía la gente en la iglesia. Hacía años que no veía tal multitud en Santa Magdalena. No tardó en llegar la noticia a oídos de los importantes. A la semana siguiente, cuando el sol caía detrás del cerro del Zopilote, apareció un coche blanco con placas del Estado y vidrios oscuros. Del coche bajaron 2 hombres de traje. Uno se presentó como padre Esteban, de la curia de Chilpancingo. El otro, Monseñor Javier, representante de la Comisión de Fenómenos Extraordinarios, ambos con libretas, cara seria y voz suave. Hablaron largo con el padre Julián, en la sacristía. Yo, como buen curioso, barría el atrio para oír algo. «Padre, la fe popular es delicada», decía uno. «No podemos apresurarnos». «Yo solo sé lo que vi», respondió Julián. «Tropecé, el cáliz se cayó, el vino formó la rosa y el niño sanó. Eso vieron los presentes. ¿Y la fragancia? Sigue ahí. No es de flores ni incienso. Pregúntenle al pueblo». Tomaron muestras de la mancha, fotos, preguntaron a medio mundo. Doña Carmen, la más vieja del pueblo, les contó: «Yo he visto muchas cosas en la vida, hijos, pero nunca olí rosas tan vivas en una iglesia sin jardín». Una niña los interrumpió con la seriedad de quien no teme a obispos. «La Virgencita hizo el milagro porque mi mamá rezó fuerte». Los funcionarios sonrieron con lástima, apuntaron algo y siguieron. No todos creían, claro. El panadero, don Alfredo, decía en la cantina: «Seguro el padre puso perfume en el altar, pa' que venga la gente». Unos cuantos hombres dudaban. Puras historias de viejas. Pero otros, como mi vecina Petra, juraban haber sentido un alivio solo al cruzar la puerta. No sé si fue milagro, pero salí más tranquila, como si alguien me hubiera quitado una piedra del pecho. El pueblo se dividió entre escépticos y creyentes. Las discusiones en la plaza eran largas y sabrosas, como en los tiempos de elecciones. Pero todos,
Hasta los que dudaban, entraban a la iglesia, olían el aire y salían callados. La comisión se quedó 3 días. Midieron, analizaron, preguntaron, hasta hurgaron entre las flores del altar buscando el truco. Antes de irse, el monseñor Javier llamó a Julián aparte. «Padre, estos hechos deben tratarse con cautela. No promueva devociones públicas hasta que terminemos el análisis. Y mientras tanto, siga con su labor. La Iglesia observa, así quedó todo». Pero el rumor ya volaba. Empezaron a llegar peregrinos de municipios lejanos: Mochitlán, Quechultenango, hasta de Iguala. Unos venían con muletas, otros con sueños rotos. El altar se llenó de exvotos: fotos, cartas, medallas, flores, promesas escritas en papelitos doblados. Una anciana trajo una muñeca tejida para que la Virgen cuide a mi nieta. Y la rosa seguía allí, intacta. La fragancia no se iba. Cada intento de limpiar la mancha era inútil. El vino parecía parte del mármol, y la forma, pétalo a pétalo, igual que una rosa abierta. Con la fama llegaron también las envidias y los chismes. Un amanecer, alguien escribió con carbón en la pared de la iglesia: «Engañadores de ancianos». El padre Julián borró el mensaje sin decir palabra. Por las noches se escuchaba rumores. Dicen que el cura hace brujerías, que todo es teatro, que van a cerrar la iglesia. Pero la fe de muchos se hizo más fuerte. Una tarde la iglesia se llenó de niños. Una maestra del pueblo vecino trajo a sus alumnos. Uno de ellos, Francisco, de apenas 7 años, levantó la mano y dijo: «Aquí huele bonito». «¿A qué te huele?», preguntó la maestra. «A mi mamá cuando me abraza, después de llorar». Los adultos rieron. Algunos lloraron bajito. Mientras la comisión deliberaba lejos, el pueblo vivía su propio milagro. Gente que nunca iba a misa regresó. Hombres que andaban perdidos en el alcohol dejaron la botella unos días. Doña Lupita enseñó a las muchachas a bordar manteles nuevos para el altar. Un domingo, en plena misa, Julián vio entre la multitud a don Anselmo, el hombre más terco del pueblo, sentado al fondo con el sombrero en la mano. Al terminar, el viejo se acercó. «Padre, no creo en santos, pero aquí dentro sentí que mi difunta me abrazaba». Afuera, el mundo seguía igual. En Santa Magdalena, algo había cambiado para siempre. El padre Julián, por su parte, vivía un nuevo dilema. Ya no dudaba de la presencia, pero temía por las consecuencias. «¿Y si la iglesia me manda lejos?», me confesó una noche sentado junto al fogón, mientras tostábamos café. «Aquí todos lo apoyamos, padre». «Pase lo que pase», le respondí anoches después, en plena lluvia. Doña Estela llegó con Santiago de la mano. El niño, ya sano, portaba una vela y una rosa de papel. «Venimos a dar gracias, padre», dijo la madre. «Mi hijo sueña con ser monaguillo». El sacerdote le sonrió, le puso la mano en la cabeza. «La Virgen te cuidará, Santiago. Y tú, cuida siempre tu fe». Las semanas pasaron. La rosa seguía viva. La comisión nunca regresó, pero enviaron una carta. La Iglesia seguirá observando el caso. No se autoriza, por ahora, devoción pública especial. La gente, sin embargo, no necesitaba permisos. Las familias seguían llegando. Las velas seguían encendiéndose. Las rosas frescas y de papel llenaban el altar. Y la fragancia, siempre presente, especialmente al amanecer. Un día, los niños del pueblo, juntos, dejaron una carta a los pies de la Virgen. «Gracias, madrecita, por no olvidarnos». En la plaza, don Alfredo admitió: «Tal vez no creo en milagros, pero este pueblo ya no es el mismo. El tiempo en Santa Magdalena no corre, madura. Así decía mi abuela, y así aprendí a mirar los días después de aquel año, el del milagro de la rosa, el niño Santiago, la iglesia llena de aroma a flores que nadie veía. No crean que la vida se hizo fácil de pronto».
La sequía seguía, el polvo también. El mundo allá afuera no dejaba de ser duro. Pero aquí, en el corazón de la sierra, algo había cambiado. Y no era solo la fe de la gente, sino la manera en que nos mirábamos los unos a los otros. Por las mañanas, la plaza ya no era un desierto. Doña Lupita volvía a sacar sus ollas de tamales, ahora con ayuda de sus nietos. Los niños jugaban a las escondidas entre los árboles y se peleaban por ser los primeros en tocar la campana para llamar a misa. El padre Julián, antes tan solo, parecía otro hombre. Su voz resonaba firme, los domingos, entre las paredes blancas de la iglesia. Pero ya no predicaba milagros, ni pedía pruebas. Decía: el verdadero milagro no es la rosa, sino que todavía estamos aquí, rezando juntos. Y todos lo entendían, aunque cada quien lo sentía a su manera. La rosa de vino seguía en el mármol, igual de roja, igual de imposible de borrar. Cada intento por limpiarla, por respeto o por orden de la curia, era inútil. Hasta los más escépticos terminaban por dejarla en paz. En cada misa, alguna viejita traía una flor, natural o de papel, y la dejaba junto al altar. Las paredes, antes vacías, se llenaron de exvotos, fotos, cartas, pequeñas cruces de palma, corazones de hojalata, rosarios. Una tarde los muchachos del rancho vecino construyeron un techo de lámina para que los peregrinos pudieran refugiarse de la lluvia. Unos decían: hay que recibir bien a los que vienen de lejos, como nos enseñó la Virgen. Y así poco a poco, la iglesia se volvió centro del pueblo, no solo los domingos, sino cualquier día. La vida sigue, aunque el corazón duela. Así pasó con doña Carmen, la abuela de todos, que falleció un amanecer de enero. La última voluntad que dejó fue sencilla: que me lleven a la iglesia y me pongan una rosa de la capilla en el pecho. Así se hizo. El padre Julián ofició la misa entre lágrimas, los niños soltaron palomas y toda la plaza olía a rosas, aunque nadie llevó un ramo grande. «Quizá es el viento, quizá es la Virgen», susurró una mujer. «O quizá es el recuerdo», respondió su esposo, y los dos lloraron en silencio. Los años pasaron, los niños crecieron. Santiago, el niño del milagro, se hizo adolescente, luego joven. Empezó a ayudar al padre Julián como monaguillo, y con el tiempo fue él quien enseñó a los más pequeños cómo encender velas, cómo doblar el paño del altar, cómo limpiar la imagen de la Virgen con delicadeza. Una vez le pregunté, ya grande, mientras barría el atrio: «¿Tú qué sientes, hijo, al mirar esa rosa?» Me miró con sus ojos negros, llenos de una calma extraña. «Siento que no estoy solo, don Nicolás. Siento que todo tiene sentido, aunque no entienda el porqué». Muchos peregrinos venían y se iban. Algunos buscaban curación, otros solo consuelo. Una vez llegó una pareja desde Veracruz con un bebé enfermo. Se arrodillaron en silencio, dejaron una carta bajo la rosa y partieron al día siguiente. Un año después, volvieron con el niño sano y una cesta de mangos. «No sabemos si fue milagro», dijo la mujer, «pero aquí encontramos esperanza». No todo era alegría ni aceptación. Había quienes nunca dejaron de dudar. El panadero, don Alfredo, aunque volvía a misa de vez en cuando, siempre decía en la cantina: «La gente ve lo que quiere ver». A veces en la pared de la iglesia aparecían frases con carbón: «No se dejen engañar, todo es coincidencia». Pero nadie respondía con coraje. El padre Julián enseñó a todos a responder con silencio. La fe, decía, no se defiende con gritos, sino con actos. Un día, la curia mandó una segunda carta, más fría que la anterior. Siguen sin autorizarse manifestaciones públicas sobre el supuesto milagro. Absténgase de promover devoción especial. El pueblo la leyó en voz alta
en la plaza. Al final doña Lupita resumió: «Que digan lo que quieran en la ciudad. Nosotros sabemos lo que sentimos aquí». Y así, nadie habló más del milagro. Simplemente vivíamos con él. Las tradiciones revivieron. El Día de la Virgen, en diciembre, la procesión se llenaba de niños disfrazados de Juan Diego y de Lupita, cargando flores y cantando La Guadalupana, hasta quedarse afónicos. Doña Lupita bordaba manteles nuevos. Los músicos practicaban semanas antes. Esa noche la iglesia se iluminaba con cientos de velas. Muchos aseguraban que el aroma a rosas era más fuerte esa noche que cualquier otra. «Quizá es por todas las flores frescas», decía alguien, «o porque todos rezan de verdad», decía otro. Un año los jóvenes del pueblo hicieron un vitral nuevo con ayuda de un artesano de Taxco. El vidrio mostraba a la Virgen, una rosa roja en la mano, el cáliz en la otra, rodeada de niños, ancianos y campesinos de rodillas. En un rincón, casi oculto, se veía la figura de un hombre arrodillado con manos manchadas de vino. El padre Julián lloró al verlo por primera vez. Eso somos, hijos. Gente común a la que Dios abraza en sus caídas. Llegaron tiempos duros. En los 90, la violencia tocó la región. Algunas familias se fueron, otras resistieron. La iglesia se volvió refugio, no solo espiritual, sino físico. En las noches más feas, el padre abría las puertas y daba cobijo a los que huían de la carretera. Una madrugada llegaron unos hombres armados. Querían llevarse todo lo que hubiera de valor. El padre Julián, sereno, les abrió la iglesia, les mostró la rosa. «Aquí no hay oro, solo fe», dijo. Los hombres miraron el altar, olieron el aire y, sin decir palabra, se marcharon. La gente dice que fue la Virgen quien los ahuyentó. Otros aseguran que fue el temple del Padre. Yo solo sé que nadie volvió a robar la iglesia después de esa noche. El padre Julián envejeció entre la gente que lo amaba y algunos que aún dudaban. Ya con las manos temblorosas, seguía oficiando la misa de las 7, a veces con voz fuerte, a veces apenas audible. El altar, lleno de rosas y exvotos, era testigo de cada lágrima, cada esperanza, cada agradecimiento. Los niños crecían, se iban al norte, a veces volvían en diciembre con regalos y acento diferente, pero nunca olvidaban pasar por la iglesia. Una vez, una muchacha regresó de Monterrey después de muchos años. Entró sola, se sentó en la última banca y lloró en silencio. Al salir, le dijo al padre: «Vine porque mi abuela me contó de la rosa. Quería verla antes de casarme». El padre solo sonrió, le dio la bendición y le regaló una rosa de papel hecha por los niños. Un día, la rosa comenzó a perder color. No fue de golpe, sino poco a poco, como si el tiempo quisiera llevársela. La gente se preocupó. Algunos lloraron. «¿Se va el milagro, padre?», preguntaban. El padre Julián respondió tranquilo: «Quizá es momento de guardar el milagro en el corazón, no en la piedra». El vitral también se rajó con un temblor, pero nadie lo reemplazó. «Las grietas son parte de nuestra historia», dijo Santiago, ya hecho hombre, mientras reparaba los marcos. Los años siguieron su marcha silenciosa. El padre Julián murió en paz, rodeado de su gente. En su testamento dejó escrito: «No pidan reconocimiento ni busquen fama. Sigan cuidando la rosa mientras dure, pero sobre todo cuiden unos de otros». Santiago, el niño del milagro, se hizo enfermero. Se fue a Chilpancingo a estudiar, pero siempre volvía en vacaciones para ayudar en la iglesia. Cada diciembre, era él quien organizaba la fiesta de la Virgen. Y cada vez que arrodillaba ante el altar, todos decían que el perfume de rosas volvía a llenar la iglesia. Yo, don Nicolás, ya viejo, sigo sentado en la banca de siempre, contando esta historia a quien quiera escuchar.
Los jóvenes me preguntan, ¿de veras pasó todo, don Nico? Sonrío y les digo, eso cuentan los que estuvieron aquí, eso aseguran los testigos. Yo solo sé lo que vi, lo que olí, lo que sentí en el pecho. No sé si fue milagro, casualidad, fe colectiva o simple necesidad de creer en algo más grande que nosotros. Lo que sí sé es que Santa Magdalena nunca volvió a ser la misma. La rosa puede desvanecerse, pero el eco de aquel año sigue en el aire. En la plaza, en las velas encendidas, en las cartas dejadas bajo la imagen de la Virgen, en los abrazos, en las lágrimas y en las sonrisas de los que llegan de lejos buscando consuelo. Algunos peregrinos siguen viniendo. Dejan flores, tocan la rosa, ya casi invisible, y salen en silencio, como si hubieran escuchado una voz suave, muy antigua, diciéndoles que no están solos. Y cuando me preguntan por qué la rosa apareció, por qué el niño sanó, por qué el pueblo cambió, solo digo, tal vez fue la Virgen, tal vez fue el amor de un pueblo necio que nunca dejó de rezar, aunque fuera bajito, aunque fuera en silencio,